para la palabra hermenéutica significa traducir, exponer, explicar. Esto significa la palabra hermenéutica, explicar, traducir, exponer. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando estamos estudiando la materia, estamos estudiando esto. Y entonces lo que nosotros vamos a mirar de una forma general, la hermenéutica simple. Después está la hermenéutica más avanzada que ya entra con las figuras literarias. No voy a complicarle con eso, tal vez algún otro día vamos a estudiar la hermenéutica con figuras literarias, pero vamos a entrar en la hermenéutica simple para que usted pueda manejar un texto, interpretar un texto. Cuando nosotros vamos a interpretar, vamos a hacer una exégesis, y la exégesis es introducirse dentro del texto. Entonces la exégesis es entrar para sacar la riqueza del texto. Y para eso hay normas, hay reglas que hay que respetar y hay que tener muy en cuenta. Y la vamos a ir viendo en el decorrer del mes, las diferentes normas y reglas para interpretar el texto. Pero antes, vamos a leer un pasaje de la Sagrada Escritura que lo encontramos en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. El apóstol Pablo le escribe su última carta a su hijo espiritual Timoteo. Todo lo que yo estoy diciendo ahora no están en los apuntes por ahora. Todavía no hemos entrado en los apuntes. Según de Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y acuérdese de este término, el que viene en el versículo 17, a fin. Ayer lo expliqué, el término a fin. Es la meta final hacia donde nos lleva, hacia donde nos dirige, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted prestó atención, tanto en el versículo 16 como en el versículo 17, usted se encontró con varias veces el término para. También expliqué ese término para. ¿Hacia dónde nos está dirigiendo? Bien, pero vamos a hacer un pequeño análisis de este texto. Dice en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra griega, inspirada, está diciendo tiene el soplo de Dios, el soplo. Esa palabra inspirada es el soplo de Dios. Entonces los hombres hablaron siendo inspirados, recibieron el soplo de Dios. Y allá en el libro de Génesis, en el capítulo 2, Dios sopló sobre aquel muñeco de barro y entonces recibió vida. Por eso la palabra de Dios es vida, tiene vida y transmite vida. Por eso toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahora va a explicarme detalladamente qué beneficio tiene. Y es útil. La palabra útil, esa palabra en el original quiere decir algo provechoso para enseñar, algo que trae provecho para enseñar, trae provecho con objetivo y con un propósito determinado. Entonces, cuando la palabra de Dios es útil, es algo provechoso, es algo que me lleva a un objetivo que me va a beneficiar.
pero no solamente me beneficia, sino que me capacita para bendecir a otro. Me capacita para bendecir a otro. Pero también, ¿qué más es? Aparte de ser útil, que me da una capacidad. Noten este detalle, me capacita. Por eso cuando nos convertimos estamos capacitados divinamente, no nuestra capacidad natural, sino la capacidad sobrenatural, la capacidad de Dios. Entonces pasamos a ser útil porque estamos profundizando o metiéndonos en la profundidad de las escrituras. Y luego dice, para enseñar, es útil para enseñar. Esta palabra en el texto original quiere decir didasco. Ese es en el griego didasco. Y ese término didasco quiere decir enseñar doctrina o fundamento. Doctrina o fundamento. Bien, cuando nosotros estamos estudiando las doctrinas, no es simplemente un conjunto, no es simplemente un conjunto de verdades, sino son principios fundamentales para vivir, porque las doctrinas son prácticas, son nuestra manera de vivir. Entonces, ¿para qué es útil la palabra? Es útil para enseñarme, pero también para redarguir. La otra palabra, observe la otra palabra, redarguir. Y esa palabra redarguir quiere decir reprenderme, confrontarme. Me reprende, me confronta para sacar a luz lo que no está bueno en mí. Por eso me redarguye. Se redarguye la conciencia. La conciencia entonces me muestra, me confronta la palabra y me muestra que estoy equivocado. Entonces para esto es la palabra, no solamente para bendecirme, sino para confrontarme a mí mismo. Mire todo lo que es la palabra de Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, pero también para corregir. Y esa palabra corregir quiere decir enderezar lo torcido. Enderezar lo torcido. Yo estoy por un camino equivocado, entonces ella me corrige, me encamina hacia la voluntad del Señor, me corrige la palabra del Señor. Entonces también después de corregirme, para instruirme, pero hace una colocación aquí, instruirme en justicia, no en cualquier otra cosa, en justicia. Usted sabe que Dios es el único justo y me instruye en la justicia. ¿Para qué? Para entender y vivir correctamente. Para entender y vivir correctamente. Instruirme para entender y vivir correctamente. Bien, todo esto sirve las escrituras. Todo esto. Ahora, Él va a cambiar hacia quién es un gran efecto. Entonces, por eso Pablo le está escribiendo a Timoteo y con mucha razón, con mucha dedicación, esta palabra tienen que estudiar todos los obreros, sea pastor, sea evangelista, sea un anciano, es un ministro. ¿Por qué? Porque el versículo 17 me está complementando la oración Pablo. ¿Y qué dice Pablo? A fin, ahí está, ¿hacia dónde me lleva la escritura? ¿Hacia qué objetivo? Ahí está el fin. ¿De qué? El hombre de Dios sea perfecto. Esta palabra perfecto quiere decir maduro.
Entonces, cuando un hombre de Dios mira el versículo 16, entiende que la inspiración de las escrituras me está haciendo útil, me está enseñando, me redarguye, me corrige, me instruye. Entonces, ¿hacia dónde termino desembocando con las escrituras? Para que el hombre de Dios sea maduro. Entonces, lo que nos va a llevar a esa madurez, a la madurez cristiana, es la escuela de la palabra. Cuando me sumerjo en la palabra, entonces yo paso a ser maduro. Le estoy diciendo a aquel que escucha la palabra y aquel que obedece la palabra. Es una persona que puede llegar a un estado de madurez, pero no solamente al estado de madurez, sino preparado para toda buena obra. Entonces es una persona a la cual va a ser útil para la obra por lo cual fue llamado. Estoy yendo muy rápido, pero simplemente quiero que observen dos cosas muy importantes en el texto. Primero, la utilidad de la palabra, los beneficios de la palabra. Esos beneficios que es útil para enseñarme, para redarguir, para corregir, etcétera, etcétera. Pero que luego de instruirme, de prepararme, me lleva a dos experiencias específicas. A la madurez y a la preparación para funcionar en la voluntad de Dios, para que esté preparado para toda buena obra. Ahí está el resultado. Por eso usa el término a fin. ¿A dónde me quiere llevar? ¿A dónde Dios quiere llevarme? Que al final cada uno de nosotros seamos maduro y preparado para toda buena obra. Entonces, ¿para qué yo estoy en la iglesia? Para que yo llegue a la madurez y sirva a Dios. Sea maduro y sirva a Dios. Entonces, por eso es importante estudiar, estudiar las escrituras, estudiarla y darle importancia. Por ejemplo, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que debemos estudiar las escrituras, estudiar algo que me va a ser de provecho, y él va a usar esta palabra, esta expresión dentro de sus cartas pastorales 15 veces. Ahora, para aquellos que no saben qué son las cartas pastorales, son 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Esas son las tres cartas pastorales. ¿Por qué? Porque Pablo le está escribiendo a dos pastores, a Tito y a Timoteo. Y entonces, tanto a Tito y a Timoteo, hace mención en las cartas pastorales 15 veces esta expresión del estudiar, estudia, 15 veces. Mientras que en las otras cartas en el Nuevo Testamento, que son muchas las que escribió el apóstol Pablo, solamente hace mención 6 veces. ¿Por qué le remarco esto? ¿Por qué le remarco esto? Porque él le da mucha hincapié a los líderes que estudian. A Tito y a Timoteo, usted tiene que estudiar. Entonces le está diciendo 15 veces que estudie. Entonces ahí está la importancia de que estudiemos la palabra del Señor. Bien, yo quiero que entremos ahora. Vamos a ver si podemos entrar. ¿Ustedes ven ahí? No. Bien. Ahora,
¿Ahora sí? Ok, bien. Entonces yo voy a ocupar en esta primer clase, vamos a hacer la introducción a la hermenéutica y al final de la clase les voy a dejar una tarea para que practiquen ustedes en casa. Ya empecemos a trabajar con la Biblia, porque la mejor manera es trabajar con la Biblia. Lo que vamos a tocar van a ser 4 puntos, 4 tópicos, como quiera llamarlo, puntos tópicos. Vamos a mirar el significado de la palabra hermenéutica, que en cierta manera yo ya algo les di. ¿Cuál es el propósito de la hermenéutica? Cómo tener una correcta interpretación sería el tercer tópico. Está todo en la hoja, en los materiales que le fue enviado. Y cuarto, los peligros de no tener una correcta hermenéutica. Bien, el significado de la palabra hermenéutica, yo ya se lo dije, interpretar, traducir, exponer. Esta palabra no es una palabra cristiana, pero con el tiempo se fue aplicando porque la palabra hermenéutica se puede practicar en muchas cosas, en la hermenéutica de la ley, de la sociedad, la hermenéutica en el estudio de libros, de novelas, pero lo que nosotros vamos a estudiar es la hermenéutica bíblica. Vamos a estudiar la hermenéutica bíblica. Por eso esta palabra ya viene antes de que Cristo naciera, y esto nace en la mitología griega, y en esa mitología griega estaba Hermes, que era el intérprete de los dioses, interpretaba los mensajes de los dioses y los traducía. Entonces nosotros, lógicamente que no tenemos nada que ver con la mitología griega, simplemente vamos a usar reglas de interpretación para poder comprender y ser mejores expositores de la palabra. La hermenéutica es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque vas a estudiar y vas a colocar los parámetros, vas a colocar reglas, vas a colocar principios y valores. Por eso es una ciencia. Entonces vas a tener que usar toda esa ciencia para interpretar la Biblia. Entonces vas a tener que usar todos esos métodos. Por ejemplo, yo te voy a explicar algunos conceptos que tienes que estudiar cuando quieres estudiar hermenéutica y quieras ser bajo la ciencia de la hermenéutica. Tienes que estudiar los métodos gramático histórico. No se asusten con las expresiones, por favor. Gramático histórico. Entonces, cuando yo leo un texto, tengo que ir dentro de lo posible a la gramática. ¿Qué quiere decir esa palabra? Pero tengo que ir a lo gramático, pero a lo histórico. ¿Cómo se usó ese texto o esa palabra históricamente? Yo les explicaba, y esto es muy fundamental dentro de la hermenéutica, que yo no puedo leer un texto de la Biblia, no puedo leer un texto y ya inmediatamente explicarlo si primero yo no entendí qué quiso decir Dios. Por ejemplo, a la iglesia de la Odisea. Por ejemplo, el mensaje que Jesús, ¿qué le está queriendo decir a la iglesia de la Odisea? ¿Por qué se lo dice a la iglesia de la Odisea? ¿Por qué se lo está diciendo? ¿Cuál es la situación que está viviendo? ¿Cuál es la realidad en la que se encuentra? Después que yo miro todo ese contexto, ¿por qué? ¿Para qué? Entonces yo agarro los principios fundamentales y lo aplico a la iglesia. Pero si yo no hago eso, básicamente voy a interpretar muy equivocadamente los textos.
Entonces yo tengo que interpretar gramáticamente, históricamente, tomando en cuenta el impacto directo del contexto. El contexto es lo que está antes del texto y después del texto. Por ejemplo, tomamos Juan 3:16. Ese versículo lo conocemos todo y tomamos el ejemplo de ese texto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, etcétera, etcétera. Pero yo tengo que mirar el contexto. Y el contexto yo tengo que empezar a observar desde el versículo 1. Y en el versículo 1, usted se va a dar cuenta que está hablando con Nicodemo. Y entonces Juan 3:16, Jesús se lo dijo a Nicodemo. Entonces Jesús se lo dice a Nicodemo que de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces yo empiezo a ver los temas principales que Jesús está conversando con Nicodemo. Jesucristo está hablando del nuevo nacimiento. Jesucristo está hablando del Espíritu Santo. Jesús está hablando del poder activo del Espíritu Santo. Entonces, toda esa conversación, ahí usted está mirando el contexto. Usted está mirando lo que está anterior. Entonces, es una conversación que Jesús toma de Nicodemo, está hablando con Nicodemo, y le habla del nuevo nacimiento, del obrar del Espíritu Santo, y de la manifestación del Espíritu para nacer de nuevo. Entonces después deja ese tema del nuevo nacimiento y Jesús se remonta a la historia. Y a la historia de Moisés dice, así como Moisés como levantó Moisés la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces Jesús le está dando un panorama amplio, que el que puede hacer el milagro del nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Pero luego deja de hablar del milagro del nuevo nacimiento. El milagro del nuevo nacimiento se fundamenta en Cristo, en aquel que fue levantado. Moisés levantó una serpiente, es la figura de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Así como Moisés levantó, así es el Hijo del Hombre será levantado, el amor. Y después de darle el ejemplo de cómo fue la serpiente levantada, Cristo será levantado y este es el amor de Dios. Ahora, noten ustedes qué cosa tremenda. Así rápidamente dándole un pequeño pantallazo del contexto histórico. ¿De qué tema está hablando? Del nuevo nacimiento, del amor manifestado y el amor aplicado. Entonces usted está teniendo un panorama general y eso es estudiar el contexto. Eso es estudiar el contexto. Entonces por eso hay que estudiar la gramática, el lado histórico y también mirar el contexto en el cual dio la palabra que dio, o sea, la palabra que Dios dijo, o que Jesús dijo, o que los profetas dijeron. Entonces ahí yo tengo que mirar esas cosas porque son muy, muy clave para interpretar correctamente la Biblia. Según Merriam, defiende la hermenéutica como el estudio de los principios metodológicos de interpretación. Los métodos. Es un método o principio de interpretación. Entonces, según Merriam, la hermenéutica es el principio de la interpretación. Entonces yo tengo que siempre ir a los principios. ¿Usted quiere aprender lo que le está diciendo Dios? Bueno, hay que ir a los principios. A esos principios que sin ninguna duda usted lo va a saber aplicar. Voy a bajar a lo más simple, a lo más sencillo, para que usted comience a practicar y entender y lo tome como una norma de su vida, como una regla, como una práctica, para que usted pueda colocarlo. Cuando usted lee la Biblia, ya inmediatamente no solo lee, está interpretando.
Usted lee, interpreta, lee, interpreta. Entonces usted tiene que leer inmediatamente, interpreta. Entonces usted va mirando este concepto y usted va a aprender muchísimo. Por ejemplo, el significado de la hermenéutica, que significa traducido, traducir, uno de los significados de la hermenéutica. Aquí 3 veces usted va a encontrar, porque aparece la palabra traducir 4 veces, pero 3 la menciona Juan. En Juan 1:38, y volviendo Jesús y viendo que le seguía, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, rabí, y acá está, que traducido es maestro, traducido. Entonces, esto es la hermenéutica, traducir o explicarlo en el lenguaje que las personas lo comprendan. Por eso yo cuando me paro tras el púlpito tengo que explicar lo que estoy leyendo. Tengo que darle la aplicación de lo que estoy leyendo y la persona tiene que llevarlo a la práctica. Pero primero tiene que entenderlo y después aplicarlo a su vida. En Juan 1:42 dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Se lo traduce el significado. 9:7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Y qué quiere decir Siloé? Que traducido es enviado. Eso significa. Entonces ahí está el significado. Yo tengo que darle el significado a las palabras de las que yo estoy leyendo. En segundo lugar, ¿cuál es el propósito de la hermenéutica? El objetivo final de la hermenéutica es descubrir las verdades, los valores que hay dentro de la Biblia y qué significa para nosotros. ¿Qué significa? Porque es allí donde yo voy a poder aplicar de una manera práctica y efectiva la palabra. Porque la palabra no es un conjunto de verdades inactivas o que no son prácticas. No, son prácticas. Y yo tengo que sacar el aspecto práctico. Entonces, ¿cuál es el propósito? De descubrir las verdades que hay dentro de las Escrituras. Entonces tengo que descubrir y entonces tengo que tener esa disciplina de leer cada día. Yo de aquí a unas clases, no sé qué clase vamos a ver, yo les voy a enseñar cómo ustedes tienen que leer las Escrituras. No simplemente leerla a la mañana y a la noche te olvida, no, usar un sistema. Te voy a dar varios sistemas, pero usar de tal manera sistemas que tú memorices. Y memorice no solo textos, sino que memorices capítulos que puedan introducirte dentro de lo que está queriendo decir. Bien. Sin contexto, lo que yo le estaba explicando de Juan 3, o solo una mirada superficial, vamos a perjudicar a los que nos están oyendo. 1, no van a entender nada. 2, van a recibir enseñanza extra bíblica, no bíblica, porque usted no lo estudió profundo, no entendió lo que Dios quiso decir. Entonces usted va a estar transmitiendo las verdades torcidas y va a enseñar de una manera equivocada. Por eso siempre tenemos que practicar. Vuelvo a insistir, hermano, usted tiene que aprender a leer y a interpretar. Yo no hice esa introducción porque se nos va a ir muy lejos, mucho el estudio, pero
esto entraría dentro de bibliología. Después de estudiar bibliología entraría hermenéutica. Pero no estudiamos bibliología porque se nos va el tiempo. Y una de las cosas de la bibliología es la inspiración, la revelación y la interpretación. Entonces, cuando usted está leyendo, tiene que interpretar, tiene que ir entendiendo lo que le está diciendo el escritor. Aunque haya palabras que usted no entienda, bien, entonces colóquela en una hojita y busque su significado y entienda ese significado. Se incluye en el estudio, la exégesis. Esta palabra exégesis es meterse dentro del texto, es profundizarme dentro del texto. Y luego de entender lo que está ahí dentro del texto, lo explico. Le doy el significado para que las personas puedan entender. De la palabra exégesis viene exegenomai. Indica explicar, exponer, interpretar. Todo predicador, quien quiera que fuere, sea un pastor, un evangelista, un maestro o el que trae una apertura en la iglesia, tiene que ser un exegenomai, que explica, expone, porque primero interpretó y luego explicó correctamente. Bien, ahora, podemos caer en el error, ¿no? En el error de no hacer una correcta exégesis. La exégesis, acá está, me introduce dentro del texto, o sea, desde afuera hacia adentro. Me introduzco desde afuera, porque el término ex quiere decir ahí introducirme dentro de qué, del texto, extraer hacia afuera, porque ex significa salir. Entonces yo cuando me introduzco en el texto estoy haciendo una exégesis, estoy estudiando el texto, pero ¿hacia dónde? Hacia afuera. ¿Hacia dónde? Hacia la explicación. Y Jesús hizo una exégesis. Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito, el Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado acá está, esto es una exégesis, le ha dado a conocer. Esto es exégesis. Esto es contar. Pero ahora el problema, y esto yo creo que es muy normal en muchas personas, no estoy hablando de un miembro común, sino de predicadores. En vez de hacer una exégesis, ellos hacen una eisegesis. Parece parecido, pero no es parecido. Ellos hacen una eisegesis. ¿Qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay una exégesis con una eisegesis? Una exégesis quiere decir introducirme con conceptos premeditados. O sea, cuando yo voy a estudiar un texto de la Biblia, yo no voy con una premeditación. Yo ya lo conozco al texto y dice esto y esto. No. Una de las cosas que un profesor de hermenéutica te va a enseñar, que cuando vas a estudiar un texto, tienes que introducirte como que si nunca hubieses estudiado el texto, como que si fuese por primera vez, aunque sea Juan 3:16. No vayas con preconceptos, porque si no estás haciendo una eisegesis,
y le haces decir al texto lo que no está diciendo, sino lo que tú quieres que diga. Lo que tú quieres que diga. Mira, te voy a dar un ejemplo. Viene a mi memoria, estaba tratando de meditar a ver qué texto podía darle como ejemplo, pero le voy a dar un ejemplo. En 2 Corintios. A ver. Segunda. Vamos a ver. Vamos a mirar un texto para ver lo que es una exégesis. El texto es donde dice el apóstol Pablo que la palabra se me está escapando. Está en el capítulo 3, 2 Corintios 3. Sí, 3:3. No. Ahí dices que la letra mata, mejor dicho. La letra mata. Bien, se me escapó el texto, pero está ahí en la letra mata, pero el espíritu. 3:6, sí. Mire. Ok, sí, 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo competente de un nuevo, quiere decir que había un viejo, un nuevo pacto. Y dice, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, aquellos que no les gustan estudiar y aquellos que son cuadrados en cuanto al estudio, dicen, no, la letra mata. ¿Cómo vamos a estudiar? No, la letra mata. Entonces no debemos estudiar, porque la letra me mata. Entonces ese versículo se ha predicado, pero cientos de veces, lugares y en diferentes cultos se ha dicho la letra mata, mata, mata. No podemos estudiar. Pero la pregunta es, ¿eso lo que está diciendo el texto o estoy haciendo una exégesis? Quiero que veamos, por favor, bien el texto y interpretemos correctamente. Dice, el cual asimismo nos hizo a nosotros, en ese caso Pablo y su equipo, competente de un nuevo pacto. De un nuevo pacto. No de la letra. O sea, nosotros no predicamos la ley. La letra es la ley. No predicamos la ley. Nos hizo ministro de un nuevo pacto, de la gracia, no de la ley, sino de la gracia, y que esa gracia viene del Espíritu, sino del Espíritu. Y ahora deja de hablar de la gracia para volver a hablar de la ley. Y sigue diciendo, la letra mata. ¿De qué se está refiriendo que mata? La ley te condena. Si tú quieres predicar la ley, te condena. Nadie es salvo por la ley. La letra mata. Pero ahora vuelve al Espíritu nuevo y dice, mas el Espíritu, la gracia en Cristo, ¿qué nos trae? Nos vivifica. Y luego va a continuar del versículo 7 en adelante, va a continuar explicando la diferencia entre un pacto y otro pacto, entre el primer pacto y el segundo pacto. El primer pacto es condenación y el segundo pacto es la gracia. Entonces, nosotros no podemos entrar con una exégesis, con conceptos, porque cometemos gravísimos, pero gravísimos errores y decimos barbaridades.
Y lo han usado tantas personas ese texto, diciendo no tenemos que estudiar. Ahora, yo quiero cerrar con este concepto. Yo quiero que usted piense un poco, hermano. Sin usar hermenéutica, simplemente use lógica. Simplemente lógica. Si Dios no quiere que yo estudie porque la letra me mata, entonces ¿para qué me dejó este libro Dios? ¿Para matarme? ¿Me dejó la Biblia para condenarme? Simplemente use la lógica. Entonces yo no puedo estudiar esto porque esto me condena. Entonces ¿para qué Dios me dejó esto? ¿Para condenarme? Es inconcebible. Entonces ahí ya de por sí cae por tierra que está interpretando mal el texto. ¿Y dónde quedan todos esos textos donde Pablo dice que debemos estudiar, escudriñar, meternos en las profundidades de las escrituras? Entonces hay un problema de interpretación. Y el problema de interpretación que lo está interpretando equivocadamente el estudio. Se lo estamos haciendo equivocadamente. Entonces hemos mirado dos cosas. ¿Qué significa la palabra hermenéutica? ¿Y cuál es el propósito de la hermenéutica? Entonces el propósito de la hermenéutica es meterme dentro del texto y sacar las verdades del texto. Yo soy un apasionado de la escritura y más cuando empiezo a descubrir cosas, comienzo a sacar riquezas, esas riquezas gloriosas que las llamo las perlas. Te metes en las profundidades de las escrituras y sacas esas perlas y no ve la hora de que llegue el día para predicar de esas perlas que Dios te dio después de haberla descubierto, pero no por tu propia capacidad, sino por la gracia del Espíritu de Dios. Y yo deseo que después de esta materia tú puedas encontrar esas perlas, que tú coloques esa regla como norma. Vas a ser una persona muy feliz, muy contenta de poder interpretar correctamente. Y Dios seguramente... Mira, vamos a hacer una práctica ahora. Vamos a hacer una práctica. Esta la dejaba para una clase más, pero vamos a hacer una práctica ahora. Vayamos, no... Vamos a dejar el poquitito el bosquejo, o sea, los apuntes. Por favor, vayan a Efesios. Vamos a ir a una práctica. Efesios capítulo 4. Simplemente les voy a dar un ejemplo, pero en otro momento, si el tiempo nos da, vamos a ir palabra por palabra estudiando. Capítulo 4, versículo 17. Hasta el versículo 24. Miren lo que ustedes tienen que hacer con un texto. Miren lo que tienen que hacer ustedes. Vamos a leer el texto y después yo voy a darle una explicación. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a sus deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestido del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Bien. En primer lugar, la primera cosa que yo cuando leo este texto que acabo de leer, lo primero, voy a separarlo en dos partes.
¿Cuáles son las dos partes que voy a separar? La que abarca del versículo 17 al 19. ¿Cómo viven los incrédulos? ¿Cómo viven los incrédulos? ¿Dónde me fundamento? En el versículo 17. Por eso dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. Y esa palabra andar significa vivir. Entonces, ¿cómo viven los incrédulos? Esa es la primera parte. Ahora voy a mirar la segunda parte. Y la segunda parte es cómo viven los cristianos. O cómo viven los hijos de Dios, como usted quiera llamarle. Y comienza del versículo 20 en adelante. Y en el versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Entonces ustedes no aprendieron para vivir de esa manera, ustedes viven de otra manera. Entonces ya tengo dos maneras de vida. La manera de vivir de los paganos, los perdidos, y la manera de vivir de los cristianos. Bien, ahora comienzo a desmenuzar el texto, comienzo a mirar palabra por palabra. Empiezo a sacar todas estas cosas. Entonces voy a ver cómo viven los incrédulos. Vamos a ver cómo viven los incrédulos. Seguimos en el versículo 17, para que no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo andan ellos? Y comienza en el versículo 17. Andan, primero, en la vanidad de su mente. 2. Teniendo entenebrecido el entendimiento. 3. Ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. 4. Por la dureza de su corazón. Mire, ahí ya usted ya tiene 4 palabras que hay que estudiar. Hay que estudiar 4 palabras. ¿Cómo vive? En la vanidad de la mente, el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la dureza de su corazón. 4 condiciones. Versículo 19. Por lo cual después, ahora, présteme atención. En estas 4 maneras que ellos viven, versículo 17, 18, pero en el versículo 19 me va a mostrar el resultado que ellos tienen como viven. El resultado, la consecuencia de vivir como yo vive. ¿Y cuál es? Los cuales después, ¿cuál es el resultado? Perdieron toda sensibilidad, es el primer resultado. Segundo resultado, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. Tercer consecuencia de su pecado, toda clase de impureza. Mire ustedes, entonces usted empieza a mirar y empieza a sacar toda la riqueza. Entonces yo voy de nuevo al versículo, ya más o menos lo tengo ahí. Ahora voy a ir a desmenuzar más todavía. Voy a sacar qué significa cada palabra. Entonces me dice que los perdidos andan en la vanidad de su mente. Entonces la palabra vanidad, entonces voy al diccionario y busco qué significa vanidad. Algo que no tiene sentido, algo que no tiene valor, algo que no es útil. Es una vanidad. Se pierde, se fluye. Pero ¿dónde parte esa vanidad? ¿Dónde parte? ¿Dónde nace esa vanidad? En la mente. Andan en la ilusión vana de sus conceptos equivocados. Entonces ellos están viviendo conforme a sus conceptos, no a lo de Dios, la vanidad de su mente. Pero no solamente en la vanidad de su mente, sino que teniendo teniendo el entendimiento entenebrecido. Ellos andan en la vanidad de su mente, pero su mente está entenebrecida.
¿Qué quiere decir? Esa palabra en el griego puede traducirse está rodeado de un humo, que no ve nada, va para cualquier lugar, está entenebrecido, está dentro de las tinieblas. Está dentro de las tinieblas, tiene entenebrecido. ¿Qué? El entendimiento está en las tinieblas. ¿Y qué más? Pero también ellos tienen una condición. Ellos están ajeno. ¿A qué? A la vida de Dios. ¿Y qué quiere decir ajeno? Está lejos. Es ajeno. Es muy lejos. Están lejos de tener la vida de Dios. Y ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón tienen entenebrecido? ¿Por qué están lejos? Porque su corazón está endurecido. Y esa palabra dureza quiere decir petrificado, hecho piedra. Por eso viven así. Ahora, ¿quieren ustedes estudiar más a fondo? Vamos más a fondo todavía. Vamos más a fondo. Pablo comienza hablando de estas personas desde afuera, desde lo exterior, hacia lo profundo del interior de los perdidos. Pero como nosotros somos intérpretes, lo entendemos a Pablo, entonces nosotros vamos a comenzar donde él termina, donde Pablo termina. Entonces nosotros vamos a empezar donde Pablo termina. ¿Y dónde termina? En el versículo 18, ¿qué tienen? Dureza de corazón. Y por tener la dureza del corazón, están lejos de la vida de Dios. Y al estar lejos de la vida de Dios, su mente está entenebrecida. Y como su mente está entenebrecida, viven en la vanidad de su mente. No sé si se dieron cuenta. Pablo comienza desde afuera como viven hasta llegar a lo profundo de su corazón. Hasta su corazón está mal, pero nosotros comenzamos a interpretarlo. El corazón está petrificado y por eso viven en la vanidad de su mente. Y entonces, así viven, pero también tienen resultado consecuente de esa vida. ¿Cuál es el resultado consecuente? Es el versículo 19. Y el resultado consecuente es que ellos perdieron la sensibilidad. Y esa palabra, sensibilidad, es como perder la conciencia. Y la conciencia se pierde cuando el Espíritu Santo se retira y nunca más toca el corazón. Lo que la Biblia le llama la conciencia cauterizada. Y la conciencia cauterizada es petrificado, está endurecido, no hay nada que, no siente nada, no siente, se golpea, no siente. Y entonces, ¿por qué? Porque perdieron toda sensibilidad. Ya no pueden discernir entre el pecado, lo santo, lo justo. Entonces están petrificados. Y al estar petrificados, son entregados a todo tipo de pecado. Eso quiere decir bajar sin freno, estar bajando sin que nadie pueda frenarlo. Y con toda clase, toda práctica de impureza. Eso es hacer una exégesis del texto. Así es como viven los perdidos. Pero en el versículo 20 en adelante, me va a mostrar cómo viven los hijos de Dios. ¿Cómo viven los hijos de Dios? Dice en el versículo 21, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Ellos están en el error, pero yo estoy en la verdad.
Y entonces, ¿cómo yo practico la verdad? Hay tres palabras muy importantes en estos versículos. Tres palabras. La primera palabra está en el versículo 22, la segunda palabra en el 23 y la tercera palabra en el versículo 24. Dice, ¿cómo viven los hijos de Dios? Observe. En cuanto a la pasada manera de vivir, primer palabra, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Primer práctica de un cristiano. Se despoja del viejo hombre. Se desviste del viejo hombre. Larga el viejo hombre. Segunda manera de vivir el cristiano. Versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Un renuevo continuo. Primero me despojo del viejo hombre, luego me renuevo del nuevo hombre y la tercer práctica, vestío del nuevo hombre creado Dios. ¿Y cómo se llama esa vestidura? Justicia y santidad en la verdad. Ahora, yo acabo de leerle y explicar la palabra, pero usted tiene que ir más a fondo y cada vez más. Y usted nunca va a llegar al max, a decir, acá llegué al tope. No llega al fondo. Porque cuando usted estudia la palabra, tiene que estudiar cómo es esa palabra. ¿Es un verbo? ¿Es un adjetivo o es un sustantivo? ¿Cómo está compuesta? ¿Es un tiempo presente, un tiempo futuro o cuándo? Bien. Cuando usted observa esos tres verbos que yo acabé de mencionar, tres verbos, despojaos, renovaos y vestíos, es un verbo presente. Presente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Continuamente. Pero otro detalle todavía hay dentro del texto. Hay otro detalle. Y el otro detalle en el texto es que es un imperativo. Y usted sabe que cuando la palabra es imperativa, no hay alternativa. Tengo que obedecer sí o sí. Entonces, yo tengo que ineludiblemente, si yo quiero permanecer en la verdad, despojarme del viejo hombre, renovarme del espíritu en mi mente y vestirme del nuevo hombre. Acá yo tengo recién el esqueleto. Yo todavía no entré a fondo. Tengo el esqueleto. Ahora yo tengo que ir más a fondo todavía. Más a fondo. Entonces, yo tengo que despojarme del viejo hombre que está viciado. Entonces ahí yo empiezo a investigar de en qué estamos viciados. ¿Qué es el viejo hombre en la Biblia? Y cuando llego a renovar el espíritu de la mente, esto es tremendo. Renovar, ¿cómo me renuevo? Porque yo no simplemente digo renuévense. ¿Y qué saben los que me están escuchando que es renovarse? Y en el espíritu. ¿Y qué es en el espíritu? Entonces yo tengo que explicarle todo. Entonces yo tengo que renovarme. Nuevo. Volver a tener algo nuevo. Tengo que volver a tener algo nuevo de Dios. Siempre algo nuevo. Renovarme. ¿En qué? En el espíritu de mi mente. Acá está, en mi espíritu que está en mi mente. Entonces mi mente debe estar continuamente renovándose para no caer en pecado, para no caer en tentación, para no desobedecer el espíritu de mi mente. Continuamente, permanentemente. Y tengo que vestirme. Entonces, después que me desvestí, me renuevo, ahora me visto. ¿Y de qué me visto? De la justicia. Y acuérdese esa palabrita y, que son las dos cosas complementarias. De la justicia y la santidad. Y bueno, y ahí tengo un montón para decorrer. Y ahí tengo que empezar a ver qué es la justicia.
¿Qué me dice en el Antiguo Testamento sobre la justicia de Dios? ¿Qué me dice el Nuevo Testamento la justicia? ¿Qué me dice en el Antiguo Testamento la santidad? ¿Qué me dice en el Nuevo Testamento sobre la santidad? Tenemos conceptos nada más, pero no profundidades. Entonces ahí estaba haciendo una exégesis. Esto es hacer una exégesis, introducirse en el texto y sacar todas esas verdades, palabra por palabra, y tener el concepto general. Y el concepto general, cómo viven los perdidos, cómo viven los hijos de Dios, viven en la verdad. Y esa verdad tiene esos tres imperativos, esos tres verbos: despojarse, renovarse y vestirse. Esto es un hijo de Dios. Entonces ahí usted empieza a mirar esas riquezas tan preciosas de la palabra del Señor. Bien, hermanos, simplemente quería darle un ejemplo. Ya vamos a ir trabajando con la Biblia, no se preocupe, esto lleva años, cuesta, pero vale la pena. Vamos al tercer, para finalizar la clase de hoy, al tercer y al cuarto tópico, para tener una correcta interpretación. Para tener una correcta interpretación, yo tengo que ser coherente, tengo que comprender que la palabra de Dios es racional. ¿Qué quiere decir racional? Yo puedo razonarla con la capacidad intelectual que el Señor me da. Por eso podemos entender y explicar estos textos, porque es racional. No es para súper espirituales. No, no, no. Es racional. Usted razona, usted interpreta, usted observa. Por eso la palabra de Dios, al ser racional, es comprensible. ¿Se entiende? Usted puede entenderla. Lógico que hay pasajes más fáciles, hay pasajes más difíciles, hay pasajes que usted lo va a tener que leer 100 veces, no 20, 30, 100 veces. Y algún día Dios le va a dar la luz. Y tercero, la palabra de Dios siempre tiene un propósito. Siempre tiene un propósito. Todo ministro debe tener la capacidad de hacer una exégesis. ¿Cómo? Como la que acabé de hacer acá en Efesios 4. Tenemos que tener la capacidad de leer y leer y leer y leer y después interpretarla. Y entonces usted después va sacando esas palabras y va haciendo una exégesis. Todos nosotros deberíamos practicarlo. No sale la primera vez, no importa. De acá a 30 veces va a salir, pero Dios va a dar la gracia. Y el peligro, con esto quiero finalizar, el peligro de no tener una correcta exégesis. Yo no interpreto la Biblia como yo quiero. Yo tengo que entender lo que Dios quiso decir. Cuando llegamos a Génesis, aparece el primer intérprete de lo que Dios dijo. Y el primer intérprete fue Satanás. Y le dijo: no, Dios no les va a condenar, no quiso decir eso. Es el primer intérprete, el primer apóstata, el que distorsiona la palabra de Dios. Y no piense que solamente lo hizo allá en Génesis, allá en el jardín. Lo sigue haciendo hoy. Y sigue usando personas para distorsionar la palabra. Por eso estúdiela seriamente y usted no va a ser engañado. No va a ser engañado. La Escritura demanda el uso de herramienta apropiada para su correcta interpretación. Y dice ahí 2 Pedro 3:16, entre los cuales hay algunas difíciles de entender. Miren, Pedro decía que hay cosas difíciles, los cuales los indoctos, los que no tienen el conocimiento, inconstante, ¿qué hacen? Tuercen
van a torcer la escritura para su propia perdición. Mire lo que quiere decir torcer. El término pero tuercen significa retorcer, torturar, pervertir, desviar. Eso es, para eso tuercen, para llevarnos a un camino equivocado. Y a veces estas cosas entran tan sigilosamente que Pedro también dice que se han infiltrado, dice Pedro, infiltrado. Y esa palabra infiltrar quiere decir se metió suavecito debajo sin darte cuenta. Pero cuando te diste cuenta ya está. Ya se introdujo. Pero por favor, busquemos la verdad en las escrituras. Porque yo sé que hay personas que van a estar años en la iglesia y van a tener conceptos en su mente. No, esto es verdad, toda la vida me lo enseñaron. Pero de repente te das cuenta y la palabra se te abre y te das cuenta, no, no es esto lo que me enseñaron, no es la verdad. Porque muchas cosas las tenemos por tradición, no por convicción. Por tradición y no por convicción. Y la tradición es tan fuerte, hermano, tan fuerte, tan fuerte. Mire, les voy a mostrar una de las tradiciones bíblicas, los saduceos. Están los saduceos, los escribas. Los saduceos no creían en la resurrección. Ellos no creen en la resurrección de los muertos. Entonces llegó a oído de ellos que Cristo había resucitado. Y entonces se le vino abajo toda su doctrina, su estructura. ¿Resucitó? Ahora, ¿usted qué haría? Lógicamente, si está contradiciendo su costumbre, sus tradiciones, sus conceptos, tiene que cambiar. No, los saduceos valió más la, la falsa verdad que ellos vivían, la falsa, todo lo que ellos creían. ¿Sabe qué hicieron? Le pagaron a personas para que dijeran que Cristo fue robado, para no decir que Cristo resucitó. Preferían mantener sus creencias, sus herejías, antes que doblegarse ante la verdad. Estos son los saduceos. Y vaya que hay saduceos todavía hoy en la iglesia. Hoy en la iglesia hay saduceos. Sí, hay saduceos también. Bien, la división de la hermenéutica, lo que vamos a estudiar nosotros, es esta. La hermenéutica general, la general. Es el estudio de las reglas, principios de interpretación, todo esto. Análisis histórico, cultural, contexto, léxico, teología, etc. Esto es lo que vamos a tratar de estar enseñando en esta 8 clases. Y es lo que yo les decía hoy, la hermenéutica especial. Esta no nos va a dar el tiempo y algún día tal vez lo estudiaremos. La hermenéutica especial, donde ahí se estudia los tipos, tipología.